Mi exmarido regresó después de 20 años y se burló de mi pobreza. Pero cuando un auto se detuvo frente a mi casa, todo cambió. Antes de comenzar, déjenme pedirles que compartan de dónde son en los comentarios, que se suscriban y den un me gusta. Empecemos. Habían pasado 20 años desde la última vez que lo vi, y allí estaba él, parado frente a mi portón, mi exmarido, riéndose. Se mofaba de mis botas viejas junto a la puerta, de la pintura descascarada en las ventanas, de mi pobreza evidente y desgarradora. Se regodeaba en su triunfo, en su traje caro, en su aparente poder. Creía que había venido a disfrutar de mi caída, a rematarme con su mirada arrogante. Pero no tenía idea de que su sentencia ya estaba en camino, avanzando por esa polvorienta carretera rural en un reluciente auto negro. Todo comenzó, como suele pasar, con un acto pequeño, casi imperceptible, que ocurrió apenas un día antes. Para entender por qué su risa pronto se le atragantaría, hay que retroceder 24 horas. Ese día recibí mi pensión. La cartera, con su sonrisa habitual, me entregó unos billetes arrugados. Los conté con cuidado, sintiendo lo frágiles que eran. Era el dinero que sustentaría mi vida el próximo mes. Mentalmente, dividí la suma en montoncitos aún más pequeños. Esto para la luz, esto para las medicinas de mis articulaciones enfermas, y lo poco que sobraba, para comida. Quizás alcanzaría para algo de arroz, papas y, con suerte, 1 litro de leche barata. Reparar el tejado, que dejaba pasar la lluvia y formaba una mancha húmeda en la esquina de la sala, era impensable. Con esos pensamientos, caminé hacia la única tienda del pueblo, con la cabeza gacha para evitar las miradas compasivas de los vecinos. Todos me recordaban como Ana María, la enfermera jefe, una mujer respetada. Ahora solo era Ana, una anciana en un abrigo gastado, viviendo en la vieja casa de mis padres. En la entrada de la tienda, en el tablón de anuncios, vi una fotografía. Un niño pequeño, de unos 7 años, con ojos grandes y serios. Se llamaba Miguel, el hijo de Clara, una vecina del callejón cercano. Conocía a Clara. Trabajaba en 2 empleos como limpiadora y vendedora, criando sola a su hijo. Bajo la foto, un texto impreso pedía ayuda urgente para una operación de corazón. La cantidad era astronómica. Imposible. Recordé cómo, el otoño pasado, Clara me había regalado una canasta de manzanas con una sonrisa tímida diciendo: «Tome, Ana María, este año salieron buenas. Sé que no es fácil estar sola». Acepté para no herirla. Y ahora, su hijo necesitaba ayuda. Entré a la tienda y compré una hogaza de pan y 1 litro de yogur. Sentía un nudo en el pecho. Al dejar mis compras en el mostrador, vi un frasco de vidrio para donaciones, con la misma foto de Miguel pegada en él. Alguien había dejado unas monedas y un par de billetes arrugados. Una gota en el océano. Esa noche no pude quedarme quieta. Caminé de un lado a otro en mi casa fría, mirando los billetes de mi pensión sobre la mesa. Eran mi luz, mis medicinas, mi comida, mi vida. Pero en la otra balanza estaba la vida de un niño pequeño. La decisión llegó en la madrugada. En un sueño vi a mi madre. Me miró con sus ojos cálidos, sin decir nada. Desperté con una extraña paz en el corazón. Me vestí, metí el dinero en el bolsillo de mi viejo abrigo y salí. La noche era oscura y silenciosa. Bajo la luz del único farol del pueblo, llegué a la tienda. El frasco de donaciones seguía allí. Miré alrededor. No había nadie. Con dedos temblorosos por el frío y la emoción, saqué los billetes y los dejé caer por la ranura. Todo, hasta el último peso, salvo unas pocas monedas que tintineaban en mi bolsillo. No sentí miedo ni arrepentimiento, solo una certeza profunda de que hacía lo correcto. A la mañana siguiente, mi monedero y mi despensa estaban vacíos. Bebí un vaso de agua y salí al jardín para mantenerme ocupada y no pensar en el hambre. Arrancaba malas hierbas cuando escuché un sonido extraño para nuestra calle. El roce de llantas caras sobre la grava. Me enderecé, limpiándome el sudor de la frente. Frente a mi portón oxidado, con una bisagra suelta desde hacía años, se detuvo un enorme todoterreno negro, tan brillante que reflejaba mi vestido viejo y mis canas. La puerta del conductor se abrió lentamente y mi corazón dio un vuelco. No podía creer lo que veía. Del auto bajó un hombre al que no había visto en 20 años.
Mi exmarido Javier. El tiempo pareció detenerse. 20 años, toda una vida. Él apenas había cambiado. Su rostro era más duro, con arrugas frías en los ojos, pero seguía siendo el mismo. Olía a perfume caro y a dinero, un aroma que resultaba sofocante en mi jardín, donde solo se percibía la tierra y las manzanas. Cerró la puerta del auto con un golpe seco, como un disparo. Su mirada recorrió mi vestido raído, mis botas gastadas y se detuvo en mi rostro. Entonces se rió, con esa risa que recordaba bien, no alegre, sino autoritaria, humillante. La risa de alguien seguro de su superioridad. «Ana, ¿eres tú?», dijo sin dejar de sonreír. «Dios mío, ¿en qué te has convertido? Pensé que vivías como reina en la casa de tus padres, pero mira esto». Dio un paso hacia mi terreno y sus zapatos relucientes aplastaron mi pequeño cantero de eneldo sin siquiera notarlo. Sus ojos escudriñaban todo con avidez. «El tejado está podrido», comentó, alzando la barbilla, «y la pintura de las ventanas, tu padre las pintaba cada año. Lo has descuidado todo, Ana, todo». Cada palabra era como una bofetada. Caminaba por mi terreno como si fuera un tasador, como si fuera el dueño, señalando con desprecio la cubeta oxidada para el agua, la cerca torcida. Yo permanecía en silencio, mirándolo. No sentía dolor ni rabia, solo un vacío frío. Frente a mí estaba un extraño, alguien que alguna vez juró amarme y que ahora venía a deleitarse con las ruinas de mi vida. Tras rodear la casa, se detuvo frente a mí. La risa desapareció, reemplazada por una expresión fría y aburrida. «Basta de sentimentalismos», dijo. «Voy al grano. Como habrás oído, estoy comprando todas las tierras de por aquí. Quiero construir un fraccionamiento de lujo. Tu casucha es lo único que arruina mi proyecto, pero te haré un favor». Sacó una billetera de cuero del bolsillo de su chaqueta. «Te doy, digamos, 300.000 pesos por este montón de escombros. Te alcanzará para rentar un cuartito en la ciudad y comer comida barata un par de años. Considéralo caridad por los viejos tiempos». Me miró, esperando lágrimas de gratitud. Tal vez que me arrojara a sus pies. Estaba seguro de que cualquier mujer en mi situación se aferraría a su oferta como a un salvavidas. Pero yo lo miré a los ojos y, por primera vez, me permití sonreír. Una sonrisa cansada, amarga, pero que hizo que su rostro titubeara por un instante. «Esta casa no está en venta, Javier», dije con voz baja pero firme. Se quedó atónito, como si no diera crédito a lo que oía. «¿Qué?», replicó con un dejo de furia. «¿Estás loca, Ana? Te ofrezco más dinero del que has visto desde nuestro divorcio. ¿Quién te va a dar más por esta ruina?» «No se trata de dinero», respondí sin apartar la mirada. «Vete». Mi calma lo enfureció. No estaba acostumbrado a que lo rechazaran, menos aún yo, a quien creía derrotada. «¿Por qué te aferras a este lugar?», gritó. «¿Qué escondes aquí? ¿Un tesoro? ¿Las joyas de tu difunto padre?». Escupió esas palabras con sarcasmo venenoso, sin saber cuán cerca estaba de la verdad. En esta casa había, en efecto, un secreto. Un secreto más valioso que todos sus millones. Un secreto que ya había crecido y que pronto sería su juez. Sus palabras resonaron en mi cabeza, transportándome 20 años atrás. Estaba de nuevo en nuestro antiguo departamento en la ciudad, bañado por una luz fría. Nos estábamos divorciando. Javier estaba junto a la ventana, con las manos en los bolsillos de unos pantalones caros, hablando sin mirarme. Cada palabra era afilada como un cuchillo. «Entiende, Ana, necesito un heredero», dijo con calma, casi como si hablara del clima. «Un hijo, un continuador. Y tú eres estéril, hermosa, pero vacía. No me sirves para nada». Se fue sin voltear, dejándome sola en ese departamento silencioso con su veredicto. Vacía. Esa palabra se me clavó en la piel. Me descartó. Me borró de su vida porque no podía darle lo que él anhelaba. 3 meses después sonó el teléfono. Una voz femenina, cansada, se identificó como enfermera de un hospital. Dijo que una paciente, Verónica, estaba grave y suplicaba que fuera a verla. El nombre no me decía nada. Quise negarme, pero algo en su tono me heló la sangre. La encontré en una cama del último piso del hospital. Era joven, casi una niña.
con ojos hundidos en un rostro agotado. Apenas pudo levantarse y extendió una mano frágil hacia mí. «¿Usted es Ana?», susurró. Temía que no viniera. Y me lo contó todo. Era la amante de Javier. Él le prometió el mundo. Juró que dejaría a su esposa. Ella le creyó. Pero cuando le dijo que estaba embarazada, él desapareció. Cambió de número y la abandonó. «Nos dejó solos», murmuró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No tengo a nadie. Y mi pequeño Daniel está en el área pediátrica. Por favor, no deje que termine en un orfanato. Javier nunca lo reconocerá». Murió 2 días después. En su funeral solo estábamos yo y 2 camilleros. Luego fui al área pediátrica. Me entregaron un bultito pequeño que lloraba. Miré su rostro y vi en sus ojos algo dolorosamente familiar. Eran los ojos de Javier. El heredero que él tanto buscaba estaba ahora en mis brazos, abandonado, sin nadie que lo quisiera. Esa noche volví a mi departamento limpio y ordenado. Miré mi vida cómoda, mi trabajo en el hospital, mis planes de viajar al mar. Luego miré al bebé dormido en una cuna portátil. La ironía era cruel. La mujer vacía, como él me llamó, sostenía a su hijo. Tomé una decisión, no por Javier, no por venganza, sino por esa joven en el hospital y por ese pequeño ser. En un mes lo vendí todo. El departamento, el auto que compramos juntos, las joyas de mi madre. Renuncié a mi trabajo, diciendo que me iba a cuidar de una tía enferma. Corté todos los lazos y, con una maleta pequeña y el bebé en brazos, llegué a la vieja casa de mis padres. Ese fue el precio de mi silencio, mi sacrificio, mi tesoro. El rugido de un motor me arrancó de mis recuerdos. Javier, rojo de ira, cerró la puerta de su todoterreno con fuerza. «Te arrepentirás, Ana», gritó. «Voy a arruinarte. Compraré todo a tu alrededor. Levantaré un muro de 3 metros y vivirás en la sombra de mi éxito, en tu miseria. Ya vendrás a suplicarme de rodillas». Su auto se alejó con un chirrido, levantando una nube de polvo. Me quedé mirándolo hasta que desapareció. No sentía miedo, sino una calma fría. Él creía que me había derrotado, pero la tormenta apenas comenzaba. El polvo de sus llantas se asentaba lentamente. Me senté en los escalones gastados del porche. Había defendido mi hogar, pero no solo las tablas viejas o el tejado roto. Defendía los recuerdos, la vida que construí sobre las ruinas de la mía. La vida de mi hijo, Daniel. En mi mente, como en una vieja película, pasaron imágenes. Él, pequeño, en mis brazos durante noches sin dormir, su respiración como única melodía en esta casa vacía, sus primeros pasos en este patio, cayendo en mis brazos con una risa que llenó de sentido estas paredes. A los vecinos les dije que era el hijo de una prima fallecida, un huérfano que adopté. Nadie preguntó más. Los años pasaron. Daniel creció inteligente, observador, quizás demasiado. A los 15 años, una noche en la cocina mientras él hacía tarea y yo remendaba su camisa, me preguntó: «Mamá, cuéntame de mi padre». La aguja se me clavó en el dedo. Repetí la historia que había inventado. Un piloto valiente que murió salvando una ciudad. Él escuchó en silencio, luego alzó sus ojos, idénticos a los de Javier, y dijo: «¿Por qué no hay fotos suyas? ¿Ni una carta? Eso no es normal». No supe qué responder. Dije que todo se perdió en un incendio. Él asintió, pero supe que no me creyó. Desde ese día una pequeña grieta se abrió entre nosotros. Me quería, pero en sus ojos había una espera. Quería la verdad, y yo callaba. Callé cuando terminó la secundaria con honores. Callé cuando trajo la carta de admisión a la Facultad de Derecho en la capital. Lloré de orgullo y de terror, porque sabía que la matrícula costaba una fortuna que no tenía. Esa noche saqué del escondite lo último que me quedaba: los aretes de zafiro de mi madre. Al día siguiente los vendí sin regatear. Con eso pagué su primer año. Luego conseguí un segundo trabajo. De día limpiaba en la oficina municipal. De noche lavaba platos en un restaurante. Llegaba al amanecer, dormía unas horas y volvía a empezar. Daniel no lo sabía. Le decía que me habían aumentado la pensión, que tenía un trabajo desde casa.
Él fingía creerme. Sentada en el porche, sentí una paz que no había conocido en años. Javier se fue. Daniel creció, se convirtió en un hombre. Pronto vendría de visita y le contaría todo. Mi sacrificio no fue en vano. El sol se ponía tras los manzanos tiñendo el cielo de rosa. Por un momento, creí que lo peor había pasado, que me esperaba un descanso merecido. Qué equivocada estaba. La noche cayó sobre el jardín. Entré a la casa, encendí la lámpara tenue de la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban, pero mi alma estaba en calma. Había defendido mi mundo, pequeño y pobre, pero mío. Miré la mesa donde Daniel, de niño, rayó sus primeras letras, las cortinas desvaídas que elegí con mi madre. Me sentía una fortaleza. Entonces sonó el teléfono. Era hijo. Sonreí y contesté, esperando su voz alegre. Pero el tono era diferente, frío, casi formal. «Hola, mamá», dijo. «No, mamita, no, hola», como siempre. «Daniel, ¿pasa algo? ¿Estás bien?», pregunté alarmada. «Sí, todo bien. Solo llamo para avisarte. Llego pasado mañana». «¡Qué alegría! Haré tus empanadas favoritas con col», dije. «No hace falta», me interrumpió. «Vengo por poco tiempo. Necesitamos hablar. Algo serio». Un escalofrío me recorrió. «¿De qué, hijo?», pregunté con la voz temblorosa. Hubo un silencio pesado. De mi pasado. De mi padre. El teléfono casi se me cae. Lo sabía todo. 20 años de miedo, de mentiras, se derrumbaron en un instante. «Mamá, ¿me escuchas?», dijo. «Sí», murmuré. «Bien, nos vemos. Y otra cosa, no vendré solo». La llamada terminó. Me senté, aturdida. Mi mundo, que tanto protegí, estaba a punto de colapsar por mi propio hijo. Vendría a mirarme a los ojos y preguntarme por qué le mentí toda la vida. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría que fue por amor? No me perdonaría, nunca. Un golpe tímido en la puerta me sobresaltó. Era Clara, la madre de Miguel, con una bandeja cubierta con un paño. «Ana María, hola», dijo, con ojos brillantes. «Le traje un pastel de manzana, recién horneado, y gracias por todo». «¿Por qué?», pregunté, confundida. «Por su apoyo. Hoy me llamaron de una fundación. Alguien donó toda la cantidad para la operación de Miguel. Lo salvarán». Me abrazó, llorando de alegría. La abracé torpemente, tomando el pastel. Ella seguía hablando, pero yo solo veía, a través de la puerta, los ojos acusadores de mi hijo. Cuando Clara se fue, puse el pastel en la mesa. Olía a hogar, a felicidad, a todo lo que creía haber perdido. Me senté en la cocina silenciosa, con una frase resonando en mi cabeza. «No vendré solo». ¿A quién traería? ¿A una novia para presentármela? ¿A un trabajador social para quitarme la tutela? ¿O a él, el hombre que hoy se burló de mí? ¿Y si Daniel ya había encontrado a su padre y venían juntos a juzgarme? Los 2 días, hasta su llegada, fueron una tortura. No dormí, apenas comí, vagando por la casa, sobresaltándome con cada ruido. No sabía qué pasaba en la mente de mi hijo, pero para entender la tormenta que se acercaba, había que dejar mi casa y viajar cientos de kilómetros a un rascacielos de vidrio y concreto, a una oficina donde, tras un escritorio de madera oscura, estaba Daniel Andrés, un joven y brillante abogado. Mi hijo. La historia del piloto heroico que le conté de niño se había desvanecido. Con su formación en Derecho, Daniel aprendió a detectar incongruencias, a valorar hechos, no palabras. Su propia historia era un agujero negro. Amaba a su madre, pero sentía que su amor escondía un secreto. Decidió que tenía derecho a saber. 6 meses atrás, contrató al mejor detective privado de la ciudad, un hombre mayor de ojos sagaces. Daniel le dio una suma de dinero y le contó lo poco que sabía. Mi nombre y su fecha de nacimiento. Quiero saber quién soy, quiénes son mi madre biológica y mi padre. El detective trabajó con paciencia. En un mes encontró un registro de un recién nacido abandonado en el hospital donde yo trabajé. El documento era falso, pero una anciana sanitaria, a cambio de una botella de licor, recordó a una joven enfermera, Ana, que se fue llevándose a un sobrinitio huérfano. La pista creció. 2 meses después, el detective le mostró a Daniel
Una foto antigua de una mujer joven y agotada. Verónica, su madre biológica. Murió tras el parto, sola. Luego, el detective rastreó su pasado y llegó a un joven empresario que le rentaba un departamento, Javier. El golpe final llegó una semana antes. El detective puso una carpeta frente a Daniel. Contenía todo: el certificado de defunción de Verónica, pruebas de su relación con Javier y un análisis de ADN obtenido de un restaurante donde Javier comió. Coincidencia del 99.9%. También había una biografía de Javier. Fotos de su mansión, su esposa joven, sus 2 hijas, sus empresas, artículos sobre su éxito. Daniel miró la foto de ese hombre sonriente, su padre, y sintió un frío glacial. No era solo un extraño. Era el hombre que dejó morir a su madre en la miseria, que lo abandonó por ambición. Entonces lo entendió todo. ¿Por qué vivíamos en la pobreza? ¿Por qué yo trabajaba tanto? ¿Por qué lo di todo? Mi vida fue un sacrificio por él. El amor por mí y el odio por su padre se fundieron en una sed de justicia. Daniel miró la foto de Javier y en sus ojos ya no había dudas, solo un veredicto. Sus conocimientos, su experiencia, su habilidad legal, ahora tenían un solo propósito: ser el arma de su madre, el instrumento de la justicia. Mientras tanto, yo estaba en mi vieja casa, sosteniendo hierbas secas, rezando para que mi hijo me perdonara. Esperaba su juicio, sin saber que el verdadero juicio ya había ocurrido. Y el condenado no era yo. El día de su llegada amaneció gris, como mi ánimo. Horneé un pastel de col, no por alegría, sino por desesperación, como un intento de recuperar al Daniel que conocía. Limpié la casa, aunque ya estaba impecable, moviendo cosas sin sentido para mantenerme ocupada. Miraba la carretera constantemente, y cada auto que pasaba me helaba la sangre. El tiempo se arrastraba. Creí que no vendría, que no pudo enfrentarse a la madre mentirosa. Entonces, escuché un rugido familiar. No era Daniel, era el todoterreno de Javier. Me quedé helada. Él no venía solo, lo acompañaba un hombre de traje gastado con un maletín, un abogado. Javier empujó el portón y avanzó hacia mí, sin sonreír. ¿Ya lo pensaste, miserable?, siseó. Se me acabó la paciencia. Mi abogado redactará un acta diciendo que tu casa es un peligro. Luego, por la vía legal, te echaré como a un perro. No tendrás nada. ¿Entendiste? Su abogado asentía, abriendo su maletín. Por primera vez, sentí un miedo viscoso. Estaba sola contra ellos, sus recursos, su arrogancia. Retrocedí hacia la puerta como un animal acorralado. ¡Fuera!, susurré. ¡Fuera de mi terreno! ¡Ya no es tuyo! ¡Casi es mío!, rugió Javier avanzando. Entonces otro auto apareció en la carretera. Un sedán negro, pulido, que se deslizaba con una elegancia silenciosa, no con la ostentación del todoterreno de Javier. Se detuvo bloqueando la salida de Javier. La puerta trasera se abrió y bajó Daniel. Ahogué un grito. Vestía un traje gris impecable, camisa fina, corbata elegante. Parecía mayor, serio, como alguien de una revista de negocios. Cerró la puerta y, sin mirar a Javier, caminó hacia mí. Pasó junto a su padre como si no existiera. Se detuvo frente a mí, miró mis ojos llenos de lágrimas y, con una ternura que me hizo temblar, dijo: «Hola, mamá». Me abrazó fuerte como cuando era niño. Lloré, con lágrimas de miedo, alivio y amor. Javier y su abogado nos observaban desconcertados. Daniel me acarició el cabello. «Estoy aquí», susurró. «Nadie te hará daño nunca más». Creí que todo había terminado. Mi hijo, mi protector, estaba conmigo. Me sentía a salvo. Daniel me soltó suavemente y se volvió hacia Javier. Su rostro cambió. La ternura se desvaneció, reemplazada por una frialdad implacable. Sus ojos eran como un bisturí. Javier, recuperándose, lo miró con desprecio. «¿Y este quién es?», dijo, dirigiéndose a mí. «Encontraste un ricachón para asustarme, vieja». No terminó. Daniel dio un paso adelante, con una calma que hizo retroceder a Javier. «Permítame presentarme», dijo con voz gélida. «Soy Daniel Andrés, abogado, y usted, Javier Pedro, es mi padre biológico». El silencio fue ensordecedor. El viento pareció detenerse.
El abogado de Javier dejó caer su maletín. Javier, pálido, balbuceó. ¿Qué? ¿Qué tonterías dices? Nunca te he visto. Y yo a usted no, respondió Daniel sereno. Pero he estudiado sus fotos los últimos 6 meses. Aunque las palabras sobran, tengo algo mejor. Un análisis de ADN de hace 3 semanas. Testimonios de su relación con mi madre, Verónica. Documentos financieros. ¿Quiere la lista completa? Javier palideció. Miraba a Daniel, a mí, y su mundo de dinero y poder se derrumbaba. Yo, paralizada, no esperaba esto. No era la conversación que temía. Era algo mucho peor. Un juicio. Hijo, por favor, susurré acercándome. Él tomó mi mano sin apartar la vista de Javier. Mamá, espera, esto es necesario. Se dirigió a Javier. Pensó que venía a pedirle dinero o reconocimiento. Se equivoca. Ayer presenté una demanda en el juzgado. Por 26 años de pensión alimenticia, con intereses y multas. Por abandono deliberado de una madre y su hijo. Por daños morales por la vida que le robó a ella. Ya envié solicitudes a la Fiscalía y a sus socios, notificando que sus activos serán congelados como medida cautelar. Dio un paso más hacia Javier que parecía no respirar. Usted vino a quitarle lo último, esta casa. Yo vengo a quitarle todo. Construyó un imperio, pero yo lo derribaré, piedra por piedra. Ella me dio la vida mientras usted hacía su primera fortuna. Ella me dio todo mientras usted compraba autos caros. Ella me crió en la pobreza que usted le impuso, y usted pagará por eso. El silencio era opresivo. Las palabras de Daniel resonaron como un veredicto final. Javier, sin su arrogancia, parecía un anciano derrotado. Por primera vez, me miró no como a una víctima, sino como a la arquitecta de su caída. No dijo nada. Estaba roto. Un joven salió del auto de Daniel con un portátil y una impresora. Esto es un acuerdo extrajudicial, explicó Daniel sin emoción. Ahora mismo transfiere esta casa y el terreno a nombre de Ana María. Deposita en su cuenta una suma para su sustento de por vida, y lo más importante, crea un fondo benéfico a nombre de Verónica Salazar, mi madre, con el 50% de sus activos. Ayudará a madres solteras como ella. Era un golpe maestro, cruel en su justicia. No solo le quitaba dinero, lo obligaba a honrar públicamente, hasta el fin de sus días, a la mujer que borró de su vida. Javier, con mano temblorosa, firmó los documentos. Su abogado, inútil, lo miraba. Cuando terminó, Javier, sin despedirse, subió a su auto y se fue, convertido en un hombre asustado. Los autos de Daniel lo siguieron, dejando solo silencio. Quedamos solos, mi hijo y yo, en el jardín que ahora parecía inmenso. Lo miré, su perfil severo, su mandíbula tensa, y no lo reconocí. Mi niño dulce se había convertido en un juez implacable. Mi corazón se partía entre amor y horror. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué tanta crueldad, hijo? Se volvió hacia mí, y la máscara fría se quebró. Sus hombros cayeron, y en sus ojos brillaron lágrimas. Mamá, dijo con la voz rota. Cuando supe todo, entendí que no debía haber nacido. Era un error, un estorbo, basura que él arrojó. Pero tú no pensaste lo mismo. Tomó mis manos, me recogiste, me diste todo. Cada peso, cada minuto, cada latido. Viviste en la pobreza para que yo fuera quien soy. Esto no es crueldad. Es la cuenta por tu juventud, tu dolor, tus noches sin dormir, las lágrimas de Verónica. Solo le traje la factura. Lloraba. Me abrazó, y en ese abrazo no había fuerza. Solo el dolor de un niño que encontró a su padre solo para destruirlo. Lo acaricié, como cuando era pequeño y se lastimaba. El sol se ponía. Mi casa ya no era un símbolo de pobreza, sino un testigo de un gran sacrificio y una justicia aterradora. Mi vida silenciosa había creado no solo un buen hombre, sino un arma de justicia. Y yo, una mujer temerosa del ruido, había desatado una tormenta cuyo eco llevaría en mi corazón para siempre.